noites, balonmaneiros e balonmaneiras, benvidas a un programa máis do De Volta en Media. Xa tendes as nosas redes sociais por aquí abaixo para, si queredes seguirnos, fin de semana este de balonmán, de moitísimo balonmán. María Fresco, boas noites. Boas noites, Nacho, boas noites a todos e a todas que nos estades seguindo dende a casa. Bueno, Nacho, dis que ven unha finde, pero vai a finde tivemos, non? Sí, a verdad que sí. En Culleredo o tema do 5 para 5, de verdad, María, foi espectacular. Un montón de nenos, un montón de cativos disfrutando do balonmán na calle nesa Copa 5 para 5 dese campo de balonmán itinerante que temos por toda a provincia da Coruña e foi un fin de semana intensiño, sí. Podíamos facer a versión de tú a Londres e eu a California, tú ao Culleredo, eu a Guarda e vamos contar todas as aventuras que nos pasan, porque estamos que non paramos. Derbi galego que se levou o Cangas, dende aquí a nosa, o Cisne, dende aquí a nosa Noraboa. Estaba mirando que temos no guión as rapazas do Cangas preparadas, dai trabuqueime. Temos moitísimo, digo, as rapazas da primeira autonómica feminina, tamén van a estar os rapaces, temos os campións, e temos Copa da Raíña tamén. No, a verdade é que a fin de semana promete, está claro que promete moitísimo. Son os fines de semana que nos gustan, María. Eses fines de semana nos que temos balonmán durante todo o fin de semana, animamos a toda a xente, por suposto, María, que vai a ver esta final a 4 no Grove e que disfrute tamén do noso balonmán na Copa da Raíña e un montón de eventos que temos durante esta fin de semana. Pois sí, porque tamén que nadie se esqueza que ao lado do Grove, onde temos a Final Four, tamén estarán as rapazas do Meaño, que imos ver dentro dun ratiño impresións, porque van a xogar a eliminatoria pola fase de ascenso a División de Honra Prata feminina. Así como resumen, eu creo que ben, Nacho. Sí, no, está claro. Sen máis preámbulos, María, xa nos vamos metendo un pouquiño na Copa da Raíña, onde contamos con representación galega, como podemos ver na intro, e hoxe ilusiona falar con algunhas das protagonistas en directo. Así que, sen máis preámbulos, vamos a dar paso a Marisol Garratú e África Sempere, representantes do Mecalia Atlético Guardés, e a Cecilia Cacheda, a nosa galega en Asturias, como Motiv Gijón. Boa noite. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, hablamos en castellano, que seguro que Marisol y África ya el gallego lo tenéis dominadísimo, ¿no? Entendemos. ¿Cómo estáis viviendo los momentos previos a la Copa? Ya estáis instaladas, ¿no? Sí. ¿Y que hay nervios? ¿Cómo estamos? Estamos, que bastante, ¿no? Ceci, nerviosa, ¿cómo estás? Bien, ya instalada y esperando con ganas el partido mañana, aunque la voz ya empieza a faltar un poco. Buenas noches, Marisol, África. El equipo parece que llega en un momento dulce, ¿no? y emocionante a la vez. Europa, pues al final, y conseguir estar en el grupo por el título de la Liga tuvo que ser un aliciente, ¿no? De cara a esta competición, ¿no creéis? Sí, la verdad que sí. Empezamos la temporada un poco regulín, pero ahora, gracias a Dios, nos pudimos ubicar y estamos en las 3 competiciones vivas, así que estamos muy ilusionados por las 3 cosas e intentaremos hacer lo mejor para que el Guardés esté en lo más alto. África. Pues sí, yo creo que hubo un cambio, tanto a nivel actitudinal como de entrenador, que nos hizo que el equipo fuese para arriba y bueno, pues eso nos ha dado autoestima, también el competir en Europa y llegar a la final. Yo creo que el equipo está en muy buen momento, entonces pues estamos muy ilusionadas porque creemos que tenemos opciones, aunque sé que Gijón nos lo va a poner muy complicado. Bueno, nosotros tenemos claro que el Guardés ya merece de una vez una Copa de la Reina, pero como decíais, ¿no? Pues antes hay que superar al Motiv Gijón, donde milita Ceci. ¿Cómo llega el Gijón a la cita?
Bueno, pues la verdad que atravesamos un momento medio malo de la temporada, pero creo que ahora estamos yendo un poquito hacia arriba. Llegamos con un subidón después de habernos metido en el playoff y por lo menos con ganas y con la ilusión de que no hay nada que perder, ¿no? Hay mucho que ganar. En la primera fase de la liga, este año, el Guardés se llevó los 2 partidos ahí un poquito, con poquito margen, ¿no? en el marcador. ¿Creéis que eso puede influir o a un partido todo es posible como se suele decir? Bueno, yo creo que no, o sea, que no influye porque al final influye mucho el estado de forma con el que llegues a la Copa. Al final, como dice Ceci, al salvarse del playoff seguro que están más motivadas, con más ilusión y la Copa todo puede pasar. Al final está todo muy igualada, es un partido que puede cantarse de un lado para otro, así que yo creo que ambos equipos estamos bastante igualados. ¿Dónde creéis que pueden estar las claves? Venga, animaros todas, sin desvelar nada, ¿vale? Pero ¿dónde pueden estar esas claves, Marisol? Yo creo que en nuestro equipo a nivel defensivo, si marcamos nuestro ritmo, creo que ahí podemos hacer una diferencia. Está claro que ellas tienen un gran ataque y son muy buenas a veces a resolver, porque el primer partido ya lo ganaron muy bien allá y a nosotros nos costó mucho después afrontar esa pérdida, pero creo que si nosotros tenemos las cosas claras en defensa, puede ser que nos sirva mucho, pero bueno, hay que jugarlo y al fin y al cabo es lo que decía Afri, es un partido a muerte. En torneo corto no vale lo que hacemos en la liga regular. Ceci, a ver esas claves. Sí, yo pienso un poco lo mismo, ¿no? Creo que al final la Copa es un torneo que te da eso, el tener la oportunidad ante cualquiera y a partido único en esta liga. Está claro que está muy igualado y que cualquiera puede ganar. Y al final yo creo que un poco las claves son esas. Sabemos que ellas defienden muy fuerte, que atrás están muy seguras. Y yo creo que un poco las claves, tanto un equipo como otros, son las mismas. Marcar un poco el ritmo de partido y estar acertadas en ataque y atrás también y hacer un partido completo. Vaya. Y venga, las 3. Si tuvierais que destacar una rival del equipo contrario con la que no os gustaría cruzaros. Venga, ¿quién sería? Venga, Afri. Obviamente Cecilia Cacheda. Creo que es la que controla el juego, 2 contra 2 con pivote, 1 contra 1, va a ser la que va a marcar el ritmo. También me gusta mucho Marisa, pero es cierto que me inclino un poco más por Ceci. Marisol, la misma línea. Sí, está clarísimo. No hay duda de eso. Y no es porque estemos hablando con ella, no, todo lo contrario. No para quedar bien. Venga, Ceci, te voy a hacer sufrir un poquito más con esa voz que tienes, que nos tienes preocupados. No, yo un poco creo que Guardés, sobre todo en este tramo final de temporada, se destaca sobre todo por el colectivo. Creo que ellas al final tienen la ventaja esa de que no hay, es verdad que igual Patri y Lima está llevando un poco el peso del ataque, pero creo que son un equipo muy completo y su fortaleza justo creo que es esa. Bueno, pues para terminar, para todas aquellas que no tienen la oportunidad de jugar una Copa de la Reina, decidnos qué se siente al jugarla. Venga, Marisol, que te veis muy risueña con la pregunta. No, es que al fin y al cabo estos torneos cortos son únicos. Uno puede decir muchos adjetivos para describirlo, pero no hay uno que abarque lo que uno se siente. Uno es consciente de que es a un partido, es a matar o morir, y ese partido lo tenés que hacer bien y aportar tu granito de arena para que tu equipo avance de ronda. Entonces, yo creo que es algo único. El adjetivo sería único. África. Pues sí, lo que dice un poco Marisol, al final es una competición súper diferente en la que todos los equipos luchan por un objetivo que no es como la liga que influye en los puntos, así que todos tienen las mismas posibilidades y en nuestro caso, para el Guardés, se vive de forma muy especial porque ya sabemos que la afición tiene mucho que ver en este equipo y yo sé que, bueno, todos sabemos que es súper importante y que somos uno más, que la afición juega con nosotros y para mí es muy, muy especial por eso. Y para terminar, Ceci, ¿qué sientes al jugar la Copa de la Reina?
Pues un poco lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que es un torneo totalmente diferente y especial, que el ambiente que se respira pues es 100% balonmano y al final yo creo que es lo que le da un poco la emoción y lo bonito de la competición, aparte que pues es algo compartido, que siempre hay sorpresas, que todo es diferente, que se concentra toda la gente justo y creo que encima que hoy en Málaga está muy bien montado, que justo pues eso, el pabellón es muy grande, cabe mucha gente y al final pues es totalmente diferente a la liga y yo creo que eso es el encanto. Pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos hoy en el de Vuelta y Media. Ceci, descansa esa voz, ir a hacer equipo ya, que creo que algunas las están esperando para cenar porque ya estáis concentradas. Muchísima suerte. Nosotros aquí estamos un poquillo divididos, así que disfrutarlo, hacernos disfrutar, que de eso estamos seguros y seguras. Y nada, gracias de nuevo por acompañarnos hoy. A vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Pois o balonmán galego co corazón dividido e cun sabor agridoce, porque, como dicía antes, non poden gañar todas, pero tamén con sabor a gloria. Si non sabedes do que falo, atentos e atentas. Mi padre se hizo cargo del club cuando en realidad nadie lo quiso coger, entonces intentó tirar para arriba y nos envolvió a toda la familia. Y pivote hasta los 14, 15 años. Y yo me pasaba aquí los entrenamientos con mi padre y con mis cuñados, esperando a que ellos estuvieran entrenando. Yo recuerdo tener 4 años y estar alrededor de esta pista en patines, patinando, esperando a que acabara el entreno para poder irme para casa. Una delegada hace de madre de todas las jugadoras. Yo estoy pendiente de que tengan todo lo que necesiten, ya sea un ibuprofeno o una tirita para un pie. Son niñas prácticamente, podían ser todas mis hijas casi, que se encuentran aquí como en casa, que es como realmente me encuentro yo. Gloria al final es como familia, estás triste, te viene, te consuela, te abraza, todo. No sé, es que Gloria es como el alma del club. Pero yo creo que es más que eso, y yo creo que Gloria puede perfectamente representar un capitán de un barco. Me marcho el jueves a la noche, regreso el domingo a preparar alineaciones, a preparar documentación que haga falta, pero también me gusta mucho la sensación de pertenecer al equipo, de estar con ellas, de cómo me siento arropada dentro de todo este conjunto del balonmano. Es una amiga, es una profesional muy buena, es una persona para mí en este momento que me ayuda mucho dentro y fuera de las 4 líneas. Es que para mí el Guardés es, no sé, es mi padre, es casa, es familia. Y para el equipo es la persona que está ahí para salvarnos las papas. Cuando necesitamos cualquier cosita, ella está ahí. Es como la persona que todo el mundo debería tener en su equipo. Somos privilegiados de tenerla. Yo creo que todas las jugadoras de toda la plantilla sabemos que en el momento que tengamos un problema o que nos falte algo, cogemos el móvil y la persona que llamamos es Gloria. Sí, el futuro del club yo espero que sea crecer siempre, seguir llevando el nombre del club, de los patrocinadores, del pueblo por allá donde vayamos y éxitos, espero muchos éxitos. El otro día a mí me llamó mucho la atención verla en el banquillo cuando clasificamos a la final con los ojos llorosos en plan de que habíamos hecho algo grande. Eso para mí me tocó mucho. Y más que alegría por el equipo, se le veía en los ojos el orgullo que tienen nosotras. Yo creo que ese es de los sentimientos más puros que puedes tener hacia alguien. Yo creo que la Copa es algo que tiene magia. Pensando el año pasado, nada es imposible. Y creo que el pueblo también se merece una alegría más. Elijo creer. De la Copa de este año espero ganarla, ganarla. Sí, es una competición que no ganamos nunca, que siempre tenemos esa espinita clavada de casi llegamos pero no, y es como queremos la Copa de la Reina.
Yo siento puro orgullo de las jugadoras, del club, del nombre del club y de todo. Me siento súper orgullosa de poder decir que soy la vicepresidenta y la delegada de este club, del Mecali Atlético Guardes. Tan bonita e tan merecida, María. Pero a verdade é que era para emocionarse, a verdade. Eu tamén quero facer un inciso e tamén que sirva como homenaxe, María, a todos eses delegados e delegadas que sempre todos os fines de semana fan esa función de nais, esa función tan importante e tan difícil ao mesmo tempo dentro dos equipos. Creo que é unha figura importantísima, non? E como dis, María, o balonmán galego co corazón dividido, pero non só en dúas partes, porque tamén estarán ali co Grafometal La Rioja, Carla Rivas, el Lore Pérez e co Costa del Sol Málaga, Estela Doiro. Temos declaracións e imos velas. Bueno, pues la verdad que estamos con muchas ganas, con muchísima ilusión, con ganas de hacerlo bien, de que nos salga una bonita Copa de la Reina, ¿no? Sobre todo porque, bueno, estamos aquí en nuestra casa y bueno, y con nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ganas de que salga bien. Es verdad que tampoco se puede pensar en mucho más allá, que no se pueden marcar objetivos, bueno, pues a largo plazo, por así decirlo, ¿no? Sino que tenemos que ir, pues, primero pensando en el primer partido, que es el partido vital, el partido en el que nos jugamos pasar estos cuartos de final contra un rival muy, muy complicado como es el Rocasa. Va a ser un partido muy difícil, que va a estar, yo creo que bastante igualado. Y que bueno, que eso, que lo que digo, no se puede pensar en mucho más allá. Ojalá que salgan las cosas bien, pero sobre todo, nada, que la gente también disfrute, que se lo pase muy bien en esta Copa de la Reina, que seguro que será muy bonita y que sobre todo, bueno, pues de cara al espectador, ¿no? Merecerá la pena seguro. Así que nada, un abrazo muy fuerte y ojalá nos veamos en semifinales y por qué no en una final. Un abrazo. Hola, yo soy Carla Rivas. Hola, eu son Lore Pérez. Somos jugadoras de Grafometal Sporting La Rioja y este viernes jugamos la fase final de la Copa de la Reina en Málaga. Este es el primer año que voy a jugar Copa con el Sporting. Somos un equipo recién ascendido, que ascendimos el año pasado y bueno, estamos muy ilusionadas con jugar la Copa. Tenemos un rival que es bastante difícil, que es el Granollers, y bueno, a ver qué pasa y esperemos poder pasar al siguiente ronda. Bueno, eu é o meu primer ano no Grafometal Sporting La Rioja, pero xa levo xogado un par de Copas da Raíña, pero a verdade é que me fai moita ilusión. O rival o que nos enfrentamos é un rival co que nos vamos a encontrar no playdown e a verdade é que en concreto é o noso primer rival, así que bueno, creo que vai a ser un partido bonito. Bueno, e ademais nos llevamos moitos anos xuntas en Porriño, así que esta vais a cuarta vez que disputemos unha Copa da Reina xuntas. Fainos especial ilusión e bueno, tamén nos fai un montón de ilusión que pensedes en nós, non? Porque ao final pois somos como vos galegas, tamén estamos representando vos por aí. Esperamos que todo o mundo nos esté animando, vamos con todo, con moitas ganas, como decía Carla. O club fai especial ilusión, é verdad que ascendemos este ano e o club, pois, o equipo pois non está quizá aínda competindo a nivel que nos gustaría, pero estamos moi ilusionadas, con moitas ganas. Temos un montón de compañeiras que é a primeira vez que van a disputar unha fase final da Copa da Reina, bueno, e xogar directamente unha Copa da Reina, así que creemos que, bueno, que pode ser algo moi bonito, non só para o equipo, senón para o club e para todo o que o rodea. Sí, y nada, la Copa de la Reina al final es una competición en la que siempre se dan sorpresas y por qué no podemos soñar con pasar y bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, como partido a partido, nada, esperemos
poder estar sábado celebrando unhas semifinais, e senón, pois, bueno, darémoslo todo, seguro, e disfrutaremos, que é o máis importante. Bueno, pois, nada, gracias a vos e vémonos pronto. Pois aí tiñamos a outra parte de Galicia que nos vai representar na Copa da Raíña. Desexámoslle moitísima sorte a todas, que, como dicíamos, Nacho, non poden gañar todas, vamos ter que dividirnos, pero, dende logo, que o que gaña é o balonmán galego, tendo a elas ali. Estaremos super pendentes desta Copa da Raíña e das nosas galegas, e tamén tenemos un ollo posto en Coirón, porque as rapazas do Asmu Balmeaño acadaron a pasada fin de semana o pase á primeira eliminatoria de ascenso á División de Honra Prata Ouro. Unha tempada de ensoño cun segundo posto no grupo A que as leva a enfrontarse esta fin de semana ao grupo USA Handball Mislata, primeiras do grupo C. As do Asmúbal enviáronos unhas verbas e imos escoitalas. Bueno, afrontamos este partido un poquito nerviosos por lo que pueda pasar. La verdad que después de esta temporada tan buena que hemos hecho, que no contábamos estar aquí, pero sí que ya la segunda vuelta hemos aprendido a disfrutar en el campo, a trabajar duro y ahora afrontamos el partido con mucha ilusión. Creo que mi año va a ser una fiesta, que estará el pabellón completo como en los últimos partidos y simplemente queremos corresponder un poquito a la afición. De cara al rival, pues bueno, está claro que es el primero del grupo C, del grupo D. Es un rival fuertísimo, de tradición, de base y bueno, va a estar complicado. Pero creo que todo pasará por el partido que hagamos en casa. Entonces, si podemos jugar y defender como lo estábamos haciendo últimamente, creo que podemos tener opciones. Entonces, si Mislata quiere ascender, no le queda otra que trabajárselo e intentar ganar aquí. Que sentides de cara ao partido do sábado? Constancia. Loita. Forza. Compañeirismo. Afouteza. Desafío. Coraxe. Empeño. Ilusión. Determinación. Xuntas. ¡Imos! Pois desexámoslle moitísima sorte neste partido de ida e tamén no de volta. Moitos éxitos e, sobre todo, disfrutar da grandísima oportunidade. Lembramos este sábado en Coirón ás 8 horas. Partidazo, Inelsa Solar, Asmu Balmeaño, grupo USA Handball Mislata María. E agora que toca, Nacho? Pois sí, falar dunha das competicións máis esperadas do ano, da Final Four de primeira autonómica. E hoxe imos comezar coa feminina, onde Reconquista de Vigo, San Bartolomeu, Lavadores B e Cangas buscarán alzarse coa competición e conseguir a única praza en xogo para a fase de ascenso á División de Honra Prata feminina. Única, porque a outra que había xa conseguiu o Calvo Xiria co título de Liga. Temos impresións das campeoas e imos escoitalas. Pois desde o principio de temporada vimos con moita ilusión, con moitas ganas, eso sí, a medida que fomos avanzando pois foi bastante duro, xa que estaban bastantes baixas, pero agora xa rematada a temporada con moitas ganas de afrontar a fase. máis que tranquilidade e un alivio, sobre todo por non correr o risco de
ter outra lesión, xa que vamos arrastrando desde o principio de temporada, tamén para concentrarnos ao 100% no noso objetivo, que é a fase de ascenso. Pois eu creo que o secreto foi que todas teníamos claro que íbamos a remar no mesmo sentido para cada objetivo, que era as mellores galegas e así poder xogar a fase, e tamén que pese a todas as baixas importantes, pois que tanto as xogadoras como o entrenador fomos capaces de esforzarnos e implicarnos para que non dar por perdido a liga e por desafio de equipo. Pois eu, sobre todo, vexo-nos moitas ganas. É certo que, como decían as compañeras, tivemos moitas lesións e foi unha tempada complicada, pero ainda así, ao fin, conseguimos chegar a esta xa fase de ascenso, que levábamos sonando anos xa. Chegamos con moitas ganas, con moita ilusión, desde logo vamos a dar toda a pista como sabemos. Sin duda para mí o mellor do grupo este ano foi o traballo e o compromiso por parte de todas. Todas teníamos claro que era o objetivo que queríamos conseguir e isto dixo que nos uniremos muchísimo máis, a ganas de non ganar a nadie, e aquí estamos. A temporada foi increíble, non pude haber sido mellor. Se ao comezo deste 3 anos creo nos din que íbamos gañar unha liga sería impensable, o certo que o remate final ainda sería poder alcanzar ese ascenso, pero que non acadalo o resultado sigue sendo o mellor do club e sigue sendo o resultado magnífico, estamos realmente contentos. Pois seguimos unha evolución ascendente, son 3 anos os que levo aquí, prácticamente co mesmo grupo de xogadoras. Sí que é certo que a primeira vez que saen xogadoras directamente de categoría juvenil, formadas en todas as etapas do club, por tanto o traballo non é só meu, evidentemente moitos anos atrás. Sí que é certo que un grupo que levaba medrando desde a súa creación, estes últimos 3 anos xa que foi a máis, este culmen que a gañar a liga simboliza un pouco o proxecto femenino que estamos facendo no club. Pois, noraboa ao Calvo Siria por esa vitoria, por esa boa tempada que fixeron nesta categoría. E agora imoslle dar paso ás protagonistas da final a 4 para coñecer as súas impresións nos días previos a este fin de semana. Xa damos entrada a Laura Rivas, de Reconquista, Laura Chaver, de San Bartolomeu, Alex Abalde e Iria García, do Lavadores B, e Laura Barros e Laura Madaleno, polo Tapería dos Chata, Balonmán Cangas. Boa noite, rapazas. Que tal? A ver, tendes que decirme, como estades? Hai nervios? Veña, comezan as Lauras de Cangas. Nacho, creo que teñen problemas aí de conexión coa cámara, escoitaselle, pero non se lles ve, así que vamos a darlle a palabra ás compañeras. Tenemos a palabra entonces a Laura Rivas, por exemplo, de Reconquista. Laura. Sí, hai moitos nervios, a verdade é que xa nos adestramentos se empeza a notar a tensión previo aos partidos, con moitas ganas e moita ilusión de que chegue o día. Laura Chaver, San Bartolomeu. Hola, pues sí, muchos nervios, pero con muchas ganas, claro. Peña, ahora Lavadores B, Alex e Iria. Hola. Bueno, sí, nosotras también tenemos un montón de nervios, pero mucha ilusión por esta Final Four. Pois nada, imos ver si recuperamos, creo que xa recuperamos a conexión con Laura al cuadrado, Laura Barros e Laura Madaleno. Nada, estábamos coas compañeiras nerviosas por esta fin de semana.
No, con muchas ganas. A ver, siempre hay nervios, pero creo que, o sea, lo fundamental es tener ilusión por poder jugar esta Final Four. Y eso. Que ben o pasan as Lauras de Cangas, É que non escutábamos nada. En plan, mirábamos, pero non escutábamos nada. Pois nada, solucionado. Así que xa estamos todas. E, bueno, foi unha das primeiras autonómicas máis disputadas pola parte alta dos últimos anos. Credes que iso dá lugar a que esta Final Four poida gañala calquera? Contádenos, pois, como vivíchedes un pouquiño a liga regular. E xa que agora estades con nós, comezamos por Cangas. Venga, Laura, quen das dúas Lauras se anima? Pues sí que es verdad que nosotros empezábamos en la liga con un equipo totalmente nuevo, que veníamos de, o sea, cada una viene de un club diferente, entonces sí que es verdad que veníamos con expectativas de pues ir viendo poco a poco cómo nos íbamos encontrando. Y sí que es verdad que creo que hicimos una primera vuelta casi perfecta, que competimos todos los partidos y excepto contra Siria nos pudimos llevar los 2 puntos contra todos los rivales, pero sí que es verdad que sabíamos que en la segunda vuelta nos iba a costar un poco más. Al final ya es la mitad de la temporada, estamos cansadas y al final el resto de equipos ya pues, nos conocen un poco más, entonces sabíamos que la segunda vuelta nos iba a costar un poco más y fue lo que pasó. Laura Rivas, Reconquista, como vichedes esta tempada? Bueno, un pouco mellor que o ano pasado, co equipo xa prácticamente terminado de formar, sí que tuvemos algunha incorporación, tamén algunha de última hora. Nada, sinceramente, na primeira volta un poquinho tras pés, algunha que outra lesión inesperada, xente que se tuvo que ir quedando atrás. Pouco a pouco fomos formando o noso equipo. Laura Chaver, volvedes a Final Four, como vivichedes esta tempada? Pues, a ver, la primera vuelta sabíamos que no iba a ir muy bien porque dejaron varias del equipo y se reincorporaron nuevas jugadoras, entonces había que rodar un poco. Y, bueno, pues en la segunda bastante mejor, la verdad. ¿Y en Vigo? Pues nosotros la verdad que la primera vuelta la vimos bastante intensa y con ganas, sí que nos costaron algunos partidos, pero bueno, creo que al fin y al cabo pudimos salir de esas malas rachas que pasamos y nada, creo que el objetivo de momento está cumplido, que está en la Final Four. Cangas e Lavadores B. Os equipos que, aínda que estedes formados por xogadoras pois xa con unha experiencia, si é certo que debutades nesta categoría, non? Como valorades estar xa neste primeiro ano na Final Four? Vamos, Laura, Madaleno. A ver, nosotras al final es lo que decía Laura, es un equipo totalmente nuevo, cada una venía un poco de su casa y a medida que fueron pasando las primeras jornadas es donde ya más o menos vas a ir viendo dónde te encuentras en la tabla de clasificación y bien, al final es que en las primeras jornadas van saliendo bien las cosas, quinta jornada bien, sexta bien, entonces ya poco a poco ya te vas concienciando de que el primer objetivo tiene que ser poder llegar aquí. Y tampoco le quitamos mérito, creo que hemos trabajado también para estar aquí y bueno, solo eso, que al final el trabajo nos ha llevado aquí y ahora solo nos queda disfrutar y poco más, o sea, creo que puede ganar cualquiera, que es lo que decía antes María, que entre el segundo y el quinto hay realmente muy pocos puntos y bueno, o sea, creo que también es lo bonito del deporte, ¿no? Si es todo muy separado, pues al final es una chusta, así que bien, contentas. Veña, Alex. Sí, nosotros un poco igual. Somos un equipo muy joven también, muy nuevo. Al final todo el mundo también viene de su casa, pero bueno, con muchas ganas de afrontar esta Final Four y bueno, nuestro objetivo principal ya es estar aquí. Ahora simplemente disfrutar. E a primeira semifinal é a vosa. Como vedes as vosas rivais? Laura Barros. Pues, a ver, yo creo que ya éramos conscientes de que el equipo que nos tocara en semifinales iba a ser duro. Creo que somos los 4 equipos que estamos súper igualados y que es lo que dijimos, que en la liga pues no ha habido diferencia entre los 4. Creo que Lavadores pues fueron 2 partidos súper ajustados, que el primero lo ganamos en casa de 1 y allí perdimos de 1 o de 2, creo. Y creo que fueron 2 partidos que al final es competir los 60 minutos a un nivel muy alto, que
creo que, que va a ser un partido bonito, pero creo que para llegar a la final, si es nuestro objetivo, pues vamos a llegar después de un partido muy duro. Iria. Nosotras la verdad es que creemos un poco lo mismo. Somos 4 equipos, la verdad es que muy igualados. Y nosotras vamos con ilusión. La verdad es que nuestra semifinal puede ganar cualquiera de los equipos, quien tenga más ganas de ganar. Y nada, la verdad que creo que va a estar muy reñido y bueno, eso, lo importante yo creo que es disfrutar y demás, porque el balonmano es así, es mejor disfrutarlo que... Pois sí, dende logo. Gran semifinal temos e outra gran semifinal tamén a outra que vamos a vivir. Laura Rivas, o ano pasado xa desfrutachedes deste evento e de seguro que vos quedaron gañas de máis. Que diferencias dirías que hai no voso grupo en relación ao ano pasado? Sobre todo madurez. Notase moito que as xogadoras ao final agora traballamos dunha forma moito máis en conxunta que o ano pasado. Custábanos moitísimo esas compenetracións, ao final ter que dar ese pase final ou certos detalles que agora fomos pulindo tanto durante a temporada pasada como durante toda esta temporada. Somos un equipo moito máis formado, como decía, moito máis maduro, sí que esa experiencia da Final Four do ano pasado nos quedou unha espiña clavada que pretendemos intentar mellorar este ano, pero a verdade tamén estamos moi contentas coa temporada que fixemos ata agora. Os principais obxectivos están cumpridos e agora, eso, o que tú mesmo nos decías, volver disfrutar da Final Four con todo o que se poida. E, bueno, como dicía, pois tamén gran semifinal ante o Summer Ptolemeu. Xa vivimos uns partidos moi intensos durante a tempada. Onde crees que poden estar as claves para levarse o partido? Nos pequenos detalles. As claves van estar en saber acertar neses momentos de tensión dos partidos, en que mellor sepa xestionar pois os nervios típicos destes partidos e saber estar no sitio no que tens que estar no momento no que che toca. Laura, de Summer Ptolemeu, por outra banda, vos regresades a Final Four tras gañala fai 2 tempadas. Como chega o conxunto á cita? Estades ao 100%? Sí, yo creo que es el mejor momento, estamos en el mejor momento de toda la temporada y bueno, lo que dicen ellos, que cualquiera creo que sería justo vencedor de la Final Four, ya que estamos todos muy igualados y nada, creo que va a ser muy complicada la semifinal, que cualquiera puede ganar y pues lo que dice Laura, que los pequeños detalles, acertar en esos momentos y sobre todo el que más lo lucha al final, pero que vamos, que va a estar igualadísimo. Pois eu creo que, Nacho, creo que temos que quedarnos coas verbas de todas, de que isto va a estar máis que igualado, que vai ser unha Final Four moi bonita, que bueno, que resumiron elas tamén, que pa que vamos dicirnos nada máis. Simplemente que nos vemos rapazas o sábado no Grove, disfrutade moitísimo dos días previos o do que está por vir. É un momento moi especial, intuyo, porque eu nunca xoguei unha Final Four, así que é intuición, pero, dende logo, as dúas Lauras de Reconquista de Summer Ptolemeu podenos dicir un pouquiño, así que, nada, vémonos, moitísima sorte a todas, nada, que gañe, pois, a que este máis acertada nos pequenos detalles, como di Laura Rivas, porque a mellor estades todas moi igualadas. Gracias. Gracias. Boas noites, rapazas. É que non podía faltar aquí hoxe, María. Pois os representantes da primeira autonómica masculina, e se tivemos vídeo das campeoas, dende logo que tamén vamos ter o dos campións, sin dúbida. Indupor, Balonmán Porriño, nada máis e nada menos que campión galego da tempada 22-23. Dentro vídeo.
aquí acompañada de Daniel Benates, adestrador do Indupor Balomán Porriño, que onte acabou a campeonato da primeira autonómica masculina. Bueno, primeiro noraboa. Muchas gracias. Como viviches o partido de onte? Porque a verdade é que os que vimos dende fora foi unha pasada. Bueno, la verdad es que creo que en el pabellón se generó un ambiente para ser un partido de primera autonómica con mucha afición. Creo que fue el día que más afición hubo toda la temporada y teníamos demasiada presión y eso nos hizo que no pudiéramos desarrollar bien nuestro juego. La verdad es que el equipo peleó, pero fallamos cosas que no es habitual en nosotros fallarlas, temas de lanzamientos, cambios de oponente básicos en defensa, pero bueno, creo que eso nos tiene que valer para aprender. Tenemos una plantilla, exceptuando a lo mejor a José Canero, una plantilla joven que les tiene que valer para un futuro. Bueno, ademais, unha tempada que se decidiu na última xornada. Iso tamén lle dá un plus, ¿no? da magnífica tempada que foi igualada, competida. Sí, yo creo que una temporada bonita. Ya el año anterior, la última jornada, también había un Lavadores Culleredo que quedaron 31-30 y llevamos un par de temporadas la reducción de equipos en la categoría de primera autonómica, que es lo que permite que no te puedes relajar en un partido. De hecho, nosotros en un punto lo perdemos contra tú y 2 contra Carballal, contra equipos que se estaban jugando el descenso y no podríamos permitirlo, pero bueno, cada partido es muy duro y eso hace que la competición sea más atractiva. Y ahora fase de ascenso a Primera Nacional, ¿cómo ves su equipo? ¿Ilusionado? Sí, yo pienso que sí, el equipo desde un principio, para nosotros, yo creo que la presión de ayer viene dada, porque yo evidentemente la meto como entrenador, lo primero, y considero que no meternos en una fase de ascenso sería un fracaso, y yo creo que yo tengo que tener esa autoexigencia. Venimos trabajando bien con la base. El año que viene ya de entrada tenemos 2 jugadores que han fichado por clubes de equipo de Primera Nacional y de Plata afuera. Tenemos a otros 2 jugadores, uno con 2 ofertas de equipo de uno de Asobal y otro de Plata, otro que nos acabamos de llamar esta semana. Entonces, o ascendemos al equipo o nos es imposible retener a sus jugadores. Entonces, bueno, haceremos balance, pero queremos estar en Primera Nacional, ¿no? Sí, no, está claro que queremos estar, vamos a luchar. Una fase es muy difícil, mira, en el grupo de Castilla y León, tanto el filial del Villaranda como el filial del Recoletas Valladolid, son 2 equipazos con gente veterana, Valladolid con gente de un nivel espectacular, gente que está en la selección española junior, que está jugando en el equipo Asobal, que ya tenemos confirmado que si nos va a tocar van a estar abajo. Luego está el Basauri o el equipo vasco, no me acuerdo muy bien del nombre, que ya nos enfrentamos el año pasado a él, el equipo vasco, que son muy duros, y luego a ver lo que venga. Yo creo que nosotros tenemos mejor plantilla que el año pasado porque tenemos un poquito más amplia. El año pasado llegamos muy justo ya al segundo partido y bueno, intentaremos sobre todo vamos a intentar solicitar a Porriño y poder disfrutar de esto en casa, que sería lo bueno. Pues nada, ahora disfrutar do momento, disfrutar deste campeonato de Liga, merecido, noraboa, vémonos a semana que ven na Final Four para recoller ese trofeo de campeóns, que de seguro que vos fai moitísima ilusión pelo nas mancha. Sí, no, tenemos ganas de ir, el año pasado nos dio mucha envidia a Lavadores, que creo que fue un merecido campeón y este año vamos a intentar ir allí, animar a todos los equipos. No tenemos ningún favoritismo, me fastidia mucho por Culleredo porque creo que hemos llegado a la última jornada los 2 en la misma situación y creo que es un club que tenemos una relación estupenda, pero bueno, hay que jugarlo. A nosotros nos pasó el año pasado. Desde logo, desexamos moita sorte aos equipos e nada, moitísimas gracias. Vale, Bueno, pois despois de falar co seu adestrador, agora teño a 3 dos protagonistas do Indupor Balomán Porriño, campións de Liga da primeira autonómica masculina. Bueno, proclamarse os campións cun partidazo. ¿Cómo o vivichedes? La verdad que con bastantes nervios, aunque sabíamos que si hacíamos lo que llevamos entrenando toda la semana y durante todo el año, haciéndole caso al míster, haciendo caso a las jugadas, que podíamos llevarnos el partido, aunque sabíamos que iba a ser difícil. Como se xestiona unha tempada chegando á última xornada xogando todo polo todo? Tivo que ser moi intensa. Sí, la verdad es que sí. Llevamos toda la temporada trabajando en ello y no teníamos contado llegar así a la última jornada. Un partido muy emocionante y dimos todo. Bueno, como se vive librarse da Final Four que se ha hecho H 2 años consecutivos? La verdad es que es como quitarse un peso de encima bastante grande, ya que es una competición en la que
quieras o no, tiene muchos nervios, aunque hagamos una temporada muy regular, puede pasar cualquier cosa y la verdad es que es una satisfacción, uno de los objetivos los hemos cumplido ya y ahora por la fase y lo que sea. Bueno, agora, temos fame de Primeira Nacional? Bastante. La verdad que cogemos la fase con muchas ganas, mucha ilusión y a ver qué sale. O ano pasado ganaste esa Final Four. Que lle dirías aos equipos que xogan este ano? Bueno, son 2 días que puedes, el primer día es un partido que, aunque sea el rival esté más abajo, al final todos tienen la misma oportunidad, da igual que juegues fuera o en casa, que al final esos partidos se viven como ahora mismo están viviendo, muy emocionantes y cualquier equipo puede ganar. Bueno, como describirías esta tempada para o balonmán porriño? La verdad es que no solo en el aspecto masculino, sino todo el aspecto del club en sí, yo creo que es magnífica. La de plata, que yo sepa, consiguieron llegar a la eliminatoria para oro, la de nosotros ha sido un temporador, nosotros campeones de liga, las 2 categorías juveniles en la Final Four. La verdad es que yo creo que es un orgullo de un trabajo que está haciendo gente desde arriba, gente desde la base, y creo que eso hay que... Pois no labor, rapaces, a disfrutar do título, xa nos xogados Final Four directos a fase de ascenso a Primeira Nacional. Moitísima sorte, moito éxito e vémonos que temos que darvos o trofeo de campeón. Iso hai que facer unha festa que ben o merece, Moitísimas grazas. Pois no lado ao balonmán porriño, como bichedes, estábamos ali cun barullo, porque gravamos as declaracións xusto un día despois de acadar o título, que foi na Final Four xuvenil. Así que nada, campións galegos e con praza para a fase de ascenso a Primeira Nacional. E quen loitará pola segunda praza e está hoxe con nós para intercambiar unhas verbas? Pois temos a Adrián Leirós, do Magope 6 do Nadal, a Santi Picallo, do Hospital Capilar Pollo Artai, a Adrián Díaz, do Balonmán Culleredo, e a Rodrigo Mouco, do Calmear Rasoeiro. Moi boas noites, rapaces. Que tal? Que tal? Bueno, que tal estades? De seguro que dando os últimos pasos na pista, porque eu creo que, se non todos, eu creo que sí, que todos estades no pabillón xa, non? Sí. Sí. E que, nerviosos ou que? Como estades? Bueno. Nerviosos no, con ganas de que llegue el fin de poder jugar. Así me gusta, con actitude pa diante. Parece que vos quedachedes sin palabras, esperemos que na Final Four non quedes paralizados tamén. No, hombre, no. Malo será. Comenzamos con Adrián Leirós. Ano de regreso a competición autonómica. Como foi para vos esta tempada? Como encarade esta final a 4? A ver, la temporada era complicada, ¿no? Después de muchos años en Primera Nacional, pues bueno, bajar creo que no es plato de buen gusto, pero bueno, al final hicimos piña y intentamos sacarlo de la mejor manera. Tenemos un grupo bastante joven, la mayoría de los jugadores están por debajo de 23 años, somos un par de veteranos solo. Pero bueno, al final todos nos llevamos bien y la verdad que intentamos llevar la liga de la mejor manera. Tuvimos pinchazos con quien no deberíamos haberlos tenido. Pero bueno, ahora tenemos como una segunda oportunidad para intentar lograr el objetivo que no cumplimos durante toda la liga, ¿no? Ante vos, Pollo, ¿cómo encarades esta Final Four? No, con ganas, no, como siempre, como todos los años. A ver si esta va la vencida, que ya es la tercera. Y nada, los chavales ya están muchos debutantes en este tipo de competición, con muchísimas ganas de que llegue ya el sábado y bueno, ya veremos a ver dónde nos coloca la competición. Adrián, ¿cómo encarades vos esta final a 4? Bueno, con muchas ganas, ya también en la tercera. No, me refería a Adrián Leirós, perdón. Perdón. Nada, no te preocupes. A ver, yo creo que el partido va a ser completamente diferente a los dos que tuvimos en Liga, ¿no?
porque al final es un partido a vida o muerte y bueno, nosotros con ganas, llevamos toda la semana entrenando para preparar el partido y bueno, creo que es un rival complicado e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bueno, Santi, Picallo, bomba para o balonmán galego. Sodes un dos equipos que dende que se actualizou o formato estivechedes en todas as Final Four. Onde crees que poden estar as claves para que este ano o Poio consiga o título? Yo creo que básicamente nuestros puntos fuertes, que son siempre, como siempre digo todos los años, el tema defensivo, que nos ayuda muchísimo a nosotros los porteros. Y a partir de ahí veremos un poco en ataque, porque bueno, es donde nos suele atascar un poco el tema, ¿no? Pero yo creo que llegamos en muy buen momento, tanto físicamente como bueno, mentalmente y nada, y como dice aquí Adrián, es una eliminatoria a cao, hay que dar todo a cañón y veremos cómo va la cosa en el partido. Veremos como vai a cousa. Como vedes os 6 do Nadal? Bueno, a ver, yo ¿cómo puedo decir del 6 do Nadal? No, comparto con muchos de ellos, incluso aquí con Adrián alguna vez ya en Palma de la Playa en verano, ¿no? Y joder, sí. Gente como Guille, Gallo, son muy buenos amigos, coincido con gran parte de ellos en verano. Y a ver, son gente que ya nos conocemos mucho, bueno, ellos vienen de descender de categoría, pero aún así creo que ya hemos compartido muchas veces pista, ¿no? Y bueno, a ver cómo sale la cosa. Adrián Díaz, agora sí, Culleredo, sodes xunto co Poio a uns dos asiduos a estes primeiros postos da Liga e da Final Four, non? Como chega o equipo este ano? Adri. Bueno, con muchas ganas también, después sobre todo de este final de temporada, que estuvimos ahí en la pomada todo el año, un poco ahí detrás de Porriño persiguiéndolos y que bueno, al final no pudimos ganar la Liga y tenemos ganas de esta Final Four para poder cumplir el objetivo que es ir a la fase. Que podría diferenciar, Adri, esta tempada das outras? Vos xa gañáchedes unha Final Four. Sí, bueno, no, al final el equipo es muy parecido. Han cambiado 2 o 3 jugadores como mucho y bueno, aunque muchos somos aún niños, hemos dado un paso al frente este año, hemos asumido un rol más importante también y hemos aportado mucho al equipo y nada, eso, yo creo que la clave va a estar en fallar menos que el rival. Por suposto, ante vos os anfitrións, xa xogáchedes 2 anos seguidos nesta posición, como vedes o Rasoeiro? Pois a verdade é que é un partido moi difícil, o Culleredo é un gran rival, e bueno, vamos a intentar dar o mellor de nós e intentar levar a traer a Final Four co Robert título. E como vedes vos o Rasoeiro, Adri? Bueno, un campo muy complicado, ya lo sufrimos allí en Liga, fue un partido muy duro, que al final, bueno, conseguimos sacar adelante, ganamos de 1, tenemos así alguna bola para ponernos a 5, pero bueno, al final se nos complica, es un rival muy duro que, bueno, aunque le hayamos sacado 13 puntos en Liga, no, esto es una Final Four, puede pasar cualquier cosa y para nada hay que salir relajados, hay que salir con el cuchillo entre los dientes y apretar al máximo. Pois imos rematar cos anfitrións. Rodrigo, máis coñecido, temos a Bomba, pois temos a Mini tamén, coñecido no galomán e galego. Como estades a vivir as horas previas a xogar na casa un evento desta magnitude? Pois a verdade que moi ilusionado, é o maior evento do balonmán galego, é un orgullo que venga aquí co meu povo, co Grove, vamos a intentar, como dixen antes, pelealo e facer disfrutar adelante. E bueno, recén ascendidos da segunda autonómica, podese dicir que estades facendo unha tempada máis que ambiciosa. Onde estuveron as claves para xa neste primeiro ano en primeira autonómica metervos na Final Four? A ver, eu creo que as claves foron entrenar, moita ilusión, porque ao final o objetivo era a permanencia, que xa chegamos con as conseguido, e agora todo o que veña maiores, moito mellor. Pois bueno, ibache preguntar polo Culleredo, xa nos contaches antes como víades o equipo de Adrián. Como vexo que creo que toca adestrar, vamos vos despedir xa, non vos vamos a
a enredar porque, bueno, se Nacho se Que a pone Mouco, así... a Mouco le están apagando ahí el pabellón, por lo que parece. Non si, nós como nos poñamos a falar, quedamos aquí que pechan o pabellón con vos dentro. Así que, nada, rapaces, moitísimas grazas por estar aquí con nós. Vémonos no Grove a fin de semana, con moitas gañas, que gañe o mellor. Disfrutade moito deste momento que estades a piques de vivir e que impere o fair play, que é o que máis nos gusta. Así que, nada, vémonos o fin de semana. Moitísimas sorte a todos. Gracias. Chao. Venga, sorte. María, xa van 2 programas. Rematamos o de volta e media con gañas de disfrutar no Grove da máxima categoría do balonmán galego e dunha Final Four que de seguro vai ser puro espectáculo. Pois sí, teño moitísimas gañas, Nacho. Despois de disfrutar tanto na Guarda cos e cas xuvenís, agora, dende logo, que quero máis? Xa que falo da Final Four xuvenil, pois con ela imos despedirnos por hoxe coas mellores imaxes da fotógrafa da Federación Galega de Balonmán, Patri Rivas. Unha cousiña. Coido que xogas na casa este fin de semana, entón tamén. Sí, a verdade é que eu, bueno, xunto co torneo do Salnés, que antes se xogaba tamén no pabellón do Grove, é a primeira vez que vou traballar no meu pobo. Tamén estou un pouco... É importante dicilo. Sí, nerviosa, faime moitísima ilusión. A que ainda xa che digo que eu son do Grove e nunca xoguei nese pabellón, non me cadrou. Eu estive no Vello e xa cando fixeron xa non me pillaba a min xogando. Así que nada, a disfrutalo como o resto, que gañe o mellor. Moitísima sorte a todos. Nós, como dicía, despedímonos por hoxe coas mellores imaxes da Final Four xuvenil masculina e feminina. Seguimos o pé do cañón porque o balonmán non para, Nacho, e aquí poñémolo de volta e media. Boas noites. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no tiene gracia ni placer. 1, 2, 3 y... Cuando tus ojos se fijan en mí, digo, mira, tú te